Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, el versículo 4. San Mateo 5, 4, que a la letra dice: bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Amén. Eso es importante que lo entendamos, porque este mundo es un mundo complicado, es un mundo difícil, y como hijos de Dios debemos comprender la dinámica que tiene el mundo en que estamos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Vamos a dividir este versículo en tres partes. Primero que todo, el reino de los cielos. Los judíos pensaban que el reino de los cielos era un reino a la fuerza, como hacían los romanos. Ellos veían que los romanos mantenían un imperio mundial a la fuerza, al sometimiento a las armas, y la gente tenía que obedecer a las buenas o a las malas. Los monarcas vivían una vida espléndida, pero sus hijos, sus pueblos, vivían una vida triste y amargada, una vida llena de impuestos, una vida en donde su trabajo era realmente para sostener la monarquía, para sostener un gobierno corrupto, que lo que le importaba era vivir a plenitud y el pueblo que viviera como fuera. Entonces los discípulos creían que el reino de los cielos vendría para que Israel gobernara en el mundo y fuera el que sometiera a todas las naciones a la fuerza, para ellos gobernar y estar como cabeza y no cola, según dice la palabra de Dios, que ellos serían un pueblo que estaría por encima y no por debajo. Pero como era Roma el que estaba por encima, ellos esperaban un libertador político. Jesús, en la medida que hablaba con ellos, les iba explicando poco a poco que el reino de los cielos que él vino a establecer, en primer lugar, era un reino no para este mundo, era un reino para el mundo venidero, para el cielo. Número dos, no era un reino material, era un reino espiritual. No era un reino con armas, con espadas y escudos. Era un reino con la espada de la palabra de Dios y con el único argumento más poderoso que existe en la tierra, y es el argumento del amor. Jesucristo vino a enseñarnos un Padre amoroso y tierno, que no obliga a sus hijos a permanecer a sus pies. Les permite que se vayan, que experimenten la vida, y que si les va mal, regresen a Él, y Él mantendrá en todo tiempo sus brazos, esperándoles, aguardándoles, porque es un reino de amor y de gracia, no es un reino a la fuerza. Si Dios quisiera, Dios podría someter el mundo a su voluntad y hacer que todos camináramos como ovejitas al redil. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un reino dominado por el amor, en donde vamos caminando tras de Jesús y entendemos en un momento de la vida que Jesús no es la mejor opción, sino la única opción para llegar a la patria celestial, a la vida eterna, al perdón de los pecados, a la resurrección después de muertos y a una nueva oportunidad en las mansiones celestiales que ya Dios preparó para nosotros. Cuando entendemos eso, entonces voluntariamente caminamos.
Y nos ocupamos de la salvación todos los días, nunca para ganarla, siempre para retenerla, porque el que la ganó, ya la ganó hace 2000 años en la cruz del Calvario, y ahora te la entrega a ti que crees en él, para que no nos la dejemos arrebatar del enemigo y la sostengamos hasta que él regrese a esta tierra y entonces acabe con todo el pecado, que es el causante del dolor y la tragedia humana. Bienaventurados los que lloran, podríamos entenderlo en primer lugar como el pesar que todos sentimos por el dolor del mundo en general. Y es que este mundo es cruel, este mundo es duro, es un mundo despiadado, es un mundo dominado por Satanás, por las huestes de las tinieblas, y por eso se hace un mundo tan triste, un mundo tan difícil. El dolor no existía. Ahora en esta operación que he sentido tanto dolor, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué creaste el dolor? Y luego me acuerdo, no, tú no has creado el dolor. El dolor fue arrastrado por el pecado. El dolor lo arrastró la muerte. Las mujeres, el dolor que más fuerte experimentan es el de nacer o dar a luz a un hijo. Y cuando es en forma natural, por supuesto, pero ese dolor no existía. El dolor existió después del pecado. El pecado trajo consigo el dolor, y no solamente el dolor, sino la muerte. Y el problema no es tanto morir, porque si nos pegaran un tiro de gracia, la muerte sería muy agradable. Pero la muerte en este mundo es poco a poco. En la medida que avanzamos hacia la vejez, estamos muriendo. Nuestras células están muriendo poco a poco. Y entonces comenzamos a arrugarnos, a envejecernos de una manera lenta pero segura, paulatinamente. Y cuando ya nuestro día está en el ocaso, estamos viejecitos, casi sin podernos mover, asistidos por la familia, con 3 o 4 enfermedades encima y luchando por medio sobrevivir en este mundo. Este mundo es cruel después de que entró el pecado, pero ese no era el plan de Dios. Dios no nos trajo a vivir a un mundo, a un infierno como en el que hoy estamos. Dios nos trajo a vivir en el Edén. Dios trajo a Adán y Eva al Edén y lo preparó con todo amor y ternura para ellos. Pero como Dios los había creado libres para poder tener libertad, tenían ellos que tener la opción también del mal. Porque si solamente había la opción del bien, entonces eso no es libertad. Si yo le dijera a mi hija, mi amor, eres libre para casarte con quien quieras, y la llevo para una isla en donde no hay nadie, ¿qué libertad es esa? Si no hay nadie, está sola. O si la llevara a un lugar donde solo hay mujeres, ¿cómo se va a casar con quien quiera si debe casarse con un varón y no existe el varón? La única forma sería llevarla a un mundo donde hayan muchos hombres y decirle, mire, escoge el que usted quiera, sé inteligente y mira con cuál te quieres casar. Entonces ahí ya es real la oferta de que puede elegir con quién quiere casarse. El ser humano tenía que tener el bien y el mal ahí juntos para que Dios pudiera decirle, eres libre y puedes escoger lo bueno o puedes escoger lo malo. Yo te aconsejo que escojas lo bueno, pero
si tú quieres, puedes escoger lo malo. Lastimosamente, el ser humano hizo una terrible elección. El Señor podría habernos matado enseguida, pero decidió permitirnos vivir para que a través de la vida tengamos una segunda oportunidad. La primera la tuvieron Adán y Eva. Nosotros hoy estamos teniendo una segunda oportunidad y es la de estar en un mundo en donde existe el bien y el mal. Y usted puede escoger el camino que quiere. Si escoge el mal, finalmente morirás y después de que mueras, resucitarás para el juicio y en el juicio vas a perder tu vida y entonces volverás a la oscuridad donde estábamos hace 100 años. Seremos regresados a la inexistencia. Pero si tú inteligentemente escoges el bien, entonces podremos disfrutarlo por toda la eternidad. Escoger el bien es escoger a Cristo Jesús. Es decirle no al pecado y sí a la vida. Así que este texto nos está hablando de un mundo de dolor y sufrimiento que vemos a diario. Pero en ese mundo de dolor y sufrimiento hay dos opciones. Me quedo en él o sigo a Cristo Jesús. Y eso lo decides tú, lo decido yo. Dios no se mete. Dios no te obliga. Dios no te presiona. Dios no te empuja. Lo que tú hagas, Dios lo acepta. Si tú escoges rechazarlo, Dios dice, está bien. Igual te mando vida, te mando aire, oportunidades, salud, igual te ayudo. Pero sabes que el único mundo que vivirás es ese, el mundo del dolor. Nunca conocerás el mundo del bien que tengo preparado para ustedes. Cuando veo las noticias, me da tristeza de todos los males, de todo el mundo convulsionado en que vivimos. El mundo de muerte, de espanto, de dolor. Ahora mismo Colombia está pasando por la peor crisis que hayamos tenido alguna vez, porque hemos tenido crisis de salud, pero es que esta crisis es de muerte. Esta crisis no es tan solo económica, no solamente lo económico, es cuántas familias están perdiendo a sus seres queridos. ¿Cuántos seres queridos hemos perdido ya? Colombia está de luto y no solamente Colombia, el mundo entero. Más de 3 millones de personas han muerto y esto es una calamidad. No me gusta ver las noticias cuando estoy almorzando porque me da tanta tristeza que se me quitan las ganas de comer. Y yo pienso, si a mí, un pecador como yo, le dan ganas de llorar, ¿cómo será Cristo cuando mira el mundo y se da cuenta cómo estamos? Por eso él dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El Señor está cerca de aquellos que vemos el dolor del mundo que nos rodea y a veces nos toca experimentar nuestro propio dolor y el Señor está para consolarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Él prometió, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. El Señor ha prometido estar contigo, ese sí de verdad, en las buenas y en las malas. Los que no estamos con Él en las buenas somos nosotros, que en las buenas no nos acordamos. Dios permite el dolor en el ser humano porque en el dolor aprendemos profundas y grandes lecciones que nunca aprenderemos en el júbilo, en el gozo. Amén.
El sabio Salomón en Eclesiastés 5:2 escribió: es mejor estar en la casa del luto que estar en la casa del banquete. Y es que si analizamos bien, en la casa del banquete, en la casa donde todas las cosas marchan bien y la gente está de risa y está feliz y contenta, dichosa, ahí como que no entendemos bien la vida. Ahí como que no sacamos una buena lección. Cuando nos reunimos para echar chistes, hay momentos de todos en la vida y hay momentos que nos reunimos para charlar y hablar cháchara, cualquier cosa. Ahí como que no aprendemos nada. En cambio, cuando estamos en la casa del luto, aprendemos grandes lecciones. Hay un poema que dice: anduve con el placer y no hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio. Lo que me llegó a contar a través de los momentos de júbilo. Mas anduve con el dolor y no pronunció palabra. Y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada. En el dolor aprendemos grandes lecciones. La principal, no tengo tiempo para enumerar, pero la principal lección que aprendemos es que en este mundo tú no estás solita ni solito. Hay un Dios en los cielos que envía a sus ángeles para consolarte y para ayudarte a todo aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús. Han habido momentos muy perplejos en nuestro país, como cuando aquí la población cercana de Armero fue arrasada hace ya 25 años, 26 años, y más de 25,000 personas fueron muertas en una sola noche. Pero cuentan los sobrevivientes que invocaron el nombre de Jesús, que de una manera milagrosa fueron salvados de la avalancha. Estén totalmente seguros que todo aquel que invocó a Jesús esa noche fue salvado. El que no fue salvado de la muerte y tuvo que perecer allí, será salvado cuando Cristo venga por segunda vez y le resucite. Porque todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Él afirmó: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Tan solo mirar a Jesús tiene poder. Tan solo invocar el nombre de Jesús tiene gran poder. Y es necesario que lo invoquemos a diario, en todo momento y en todo lugar. Que entendamos que el dolor aprendemos que Cristo prometió estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador, el que te abraza, el que te da un beso y te dice: yo te ayudo, tranquila, todo estará bien si invocas el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en el dolor, que hay un mundo esperándote, un mundo mejor que este, que un día estaremos fuera de este mundo y alcanzaremos las mansiones eternas, siempre y cuando hayamos aprendido a vivir a los pies de Cristo Jesús, que es la lección más importante que debemos tener. Es posible que fuera de sentir dolor por lo que hay en el mundo, estemos pensando en el dolor que causa el pecado. El pecado causa el más grave dolor. Murió el papá de una de nuestras hermanas en la iglesia de Canaán y estaremos en un servicio fúnebre mañana.
en la iglesia, la familia no es adventista, pero han pedido que lo quieren llevar a la iglesia adventista para que allí demos una misa y quieren que el pastor esté allí. Me estoy tratando de sanar esta herida lo mejor que puedo, la que se me infectó, para estar allí mañana. Y allí hablaremos de la consecuencia del pecado. Al frente de un féretro podemos hablar que esa es la consecuencia del pecado, la muerte, que nunca fue el plan de Dios, y que podemos aprender de la muerte que si no creemos en Cristo Jesús, ese dolor continuará. Pero si creemos en Él, el día que creas, hasta allí llega la consecuencia de la muerte, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Un día, las próximas palabras que aquel que invocando a Cristo muere, las próximas palabras serán: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Esas serán las próximas palabras. La resurrección a la vida, y ya no una vida miserable como esta, a una vida llena de gozo, de paz y felicidad, en donde el reino de Dios tomará entonces forma y será un reino material, un reino físico. Podremos abrazar a Cristo Jesús, podremos abrazar al Padre, podemos ver al Espíritu Santo, a los ángeles que nos acompañaron, podremos caminar las calles de oro y podremos alimentarnos del árbol de la vida, que será para la sanidad de las naciones, para que nunca más volvamos a tener enfermedades, para que nunca más tengamos que morir. Será un reino real. Hoy es un reino que vive más en nuestra mente, pero también lo podemos disfrutar en la vida, si sabemos mirar la vida en cada lugar, en cada situación perpleja. Allí está Dios, consolándonos y mostrándonos el camino. El mayor dolor que debemos sentir no es tanto por el luto y las amarguras de la vida, del mundo, o las nuestras o la de nuestra familia, que tanto nos duele. El mayor luto que debemos demostrar es por el pecado. El pecado fue el que atrajo el dolor a este mundo, y por eso es que nos hace llorar. Es el pecado. Y el pecado no solamente arrasó con tu vida, con la vida de Cristo Jesús también, y la del Padre, que tuvieron que venir a morir a esta tierra para podernos hoy dar una segunda oportunidad. A todo aquel que quiera tendrá esa segunda oportunidad. Así que si pasamos por el valle de muerte, podemos saber que Cristo Jesús también pasó y lo vivió en carne propia, porque aunque él sabía y conocía la muerte, conocía la maldad, nunca la había experimentado en carne propia. Y Jesús experimentó la muerte, experimentó el dolor y experimentó el tener la confianza en un Padre amoroso. Y por eso antes de morir dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el Padre lo iba a resucitar. Y efectivamente, al tercer día le resucitó. Pero antes de eso dijo una palabra que nos extraña, pero que al mismo tiempo nos damos cuenta cuán fuerte él experimentó el dolor y el sufrimiento en esta tierra, cuando dijo: Padre mío, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento dado, Jesucristo pensó que el Señor lo había desamparado, que estaba solito en el mundo, pero no estaba solo. El sol se negó a alumbrar la escena de la muerte de Cristo, y por eso el sol se apagó. Y por eso hubo oscuridad en el mundo, vendaval y ventarrón, porque la misma naturaleza que él había creado se negó a mirarlo.
se negó a verlo en el peor momento de la existencia de un Dios tan grande y tan poderoso como Él. Él lo hizo voluntariamente. Él no tenía que someterse. Él, por amor a ti y por amor a mí, entregó lo único que le faltaba por entregar, porque ya nos había entregado la riqueza de este mundo. Los animales, el mundo, las piedras preciosas, todo lo había dado. Lo único que le faltaba por entregar era su preciosa sangre, y fue lo que entregó gota a gota, hasta la última gota de sangre la entregó, y pensó que el Padre lo había desamparado. Pero no lo había desamparado. El Padre estaba allí con el Espíritu Santo, con los ángeles, pero fue la hora de penumbra en su vida, y él miró hacia adentro y se sintió solo. Es posible que en algún momento de tu vida te has sentido sola o solo, y has sentido que Dios no ha hecho nada por ti porque oraste y pediste y rogaste y clamaste, pero el familiar siempre lo perdiste. Todos hemos perdido seres queridos que han arrancado una parte de nuestro ser y se la han llevado, y nunca más hemos vuelto a ser los mismos que éramos antes. Hemos ido perdiendo la vida pedazo a pedazo, pero en realidad Dios nunca te ha dejado sola o solo. Solo que es necesario que pasemos por este valle de sombra para que entendamos y vivamos en carne propia como Jesús lo que es el pecado. Y ahí valoramos grandemente lo que es aferrarnos de Cristo Jesús para obtener la vida eterna. Cuando mi mamá murió hace 25 años y yo pienso que todavía no me he recuperado, esa muerte no se recupera uno nunca cuando se ama de verdad. Yo canté mucho ese himno, yo me rindo a ti. Yo me sentía rendido. Cursaba el tercer año de teología y la más grande ilusión de mamá era haberme visto graduado. Y tenía juventud para verme. 66 años, murió y faltaba un año. Y estaba llena de vida, pero no fue ese el plan de Dios. Se la llevó antes, y a mi papá también. En el segundo año de teología perdí a papá, y en el tercer año a mamá, y mi vida no volvió a ser igual. Una parte de mi vida murió con ellos. Y yo decía, me rindo ante la vida, no quiero vivir más, no quiero soñar más, yo hasta aquí llegué. Pero la vida nos obliga a que tenemos que seguir. Y hay que seguir invocando el nombre de Jesús. Y un día me voy a encontrar con ella y con él y con todos los seres queridos que hemos perdido. Nos vamos a encontrar porque el Señor prometió: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo no creo que en este mundo recibamos la total consolación de Cristo. Este mundo no nos permite, nos estamos recuperando de un problema cuando comienza el otro. Y estamos solucionando y terminamos de solucionar uno cuando sigue el que viene. Y eso es así, uno tras otro. Entonces, no hay paz y no hay consuelo. Vivimos un mundo acelerado, un mundo cruel. Y solamente los que hemos encontrado a Cristo descansamos en la oración, en cada dolor y sufrimiento. Lástima del mundo que no comprende eso, y cuando le llega el dolor, entonces se refugian en las drogas, en los bares, en el alcohol, en la promiscuidad, en cualquier cosa que no sea Dios. Y entonces, en vez de curar la herida, la abren y la hacen sangrar. En vez de solucionar el problema, lo agrandan. Y se vuelve peor el remedio que la enfermedad.
Porque el remedio para todos los males en este mundo se llama Cristo Jesús. Y mientras no lo tengamos a Él, no tendremos solución de nada. Pero el día que lo tengamos totalmente, podemos decir, hemos vencido. Jesucristo dijo, en este mundo, en Juan 16:33, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando nos aferremos totalmente de Cristo y vivamos una vida escondida en Cristo las 24 horas del día, podremos decir, hemos vencido, hemos llegado a la cúspide, hemos alcanzado el trono y vivimos por encima de las perplejidades de este mundo, porque nada nos aqueja, nada nos daña. Vivimos ahora en Cristo Jesús la vida, y lo que vivo en la carne, dijo Pablo, ya no es. Y si hay algo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Cristo Jesús, porque él afirmó, ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Esa debe ser tu afirmación y la mía, para que un día encontremos la verdadera consolación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti